de refrigerio espiritual, un mensaje de Dios que llenará tu vida. Con la participación de nuestro pastor Héctor Albuerno, presentamos a ustedes el programa A la Luz de las Escrituras. Bien, hermanos, Señor les bendiga. Un gusto saludar a cada uno de ustedes. Un día más estamos entonces a la luz de las Escrituras, hermanos, tratando de compartir un poquito una palabra del Señor. Así que, hermanos, aquí estamos, recuerden, hermanos, nuestra radio, hermanoscuadrangulares.cl, está a disposición de ustedes. Cuadrangulares.cl. Ahí hay un, ¿no es cierto? Se está armando, ¿no es cierto? Una página con artículos y películas y videos de la semana y varias otras cosas ahí, ¿no? Y también obviamente el reproductor que está todo el día y noche transmitiendo un poco de música, un poco de mensajes y otras cosas. Así que les invitamos a todos poder participar en este proyecto, ¿no? Estamos agradecidos del Señor por ello. De hecho, ya la radio cuadrangulares.cl ya es parte de la iglesia cuadrangular a nivel nacional, así que estamos muy contentos por eso. Bien, hermanos, ya estamos en Gálatas capítulo 2. Ayer estuvimos en Gálatas capítulo 1, hoy día vamos al capítulo 2. Y Pablo aquí ya defiende, hermanos, el Evangelio de la Gracia. Así que vamos a ir tratándolo parte por parte en la medida que podamos. Y, hermanos, aquí vemos cómo Pablo presenta a los líderes de la iglesia en Jerusalén, ¿ya? El Evangelio de la Gracia revelada por Jesús. Entonces vemos, hermanos, que el viaje posterior, en este caso de Pablo, a Jerusalén, hermanos, dice: 14 años después subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, y me fui por revelación y comunicándoles el Evangelio, el cual predico entre los gentiles, ¿ya? Pero en privado a los que tenían cierta reputación, no sea que yo podría correr o haber corrido en vano, ¿ok? Entonces vemos, hermanos, que a continuación, después de 14 años, en Gálatas capítulo 1, del 18 al 19, Pablo describe, hermanos, un viaje que hizo a Jerusalén 3 años después de que Jesús lo encontró en el camino a Damasco. Ahora él describe un segundo viaje a Jerusalén, dice 14 años más tarde. Y aquí recuerda, hermanos, que el punto de Pablo, de Gálatas 1, demostró, hermanos, que su evangelio llegó por revelación de Jesús, no del hombre, ya ni siquiera de los apóstoles en Jerusalén. Entonces vemos, hermanos, que 2 visitas a Jerusalén, más de 14 años, muestra que Pablo no se sentó a los pies de los discípulos de Jesús para aprender el evangelio, ¿ya? Entonces, hermanos, aquí dice que habla de que él con Bernabé también llevando conmigo a Tito, dice, ¿no? Entonces ahí vemos viajando con Pablo a Jerusalén. Fueron ambos. Bernabé, que era muy respetado entre los líderes en Jerusalén, y bueno, ahí según Hechos capítulo 4, capítulo 11, y también Tito, que también tiene una reputación muy interesante, que era un gentil convertido. De hecho, Tito era un hombre muy notable, hermanos, y asociado del apóstol Pablo, ¿no? Entonces Pablo se refiere, dice, a mi hermano Tito, y dice como no tenía paz cuando Tito estaba ausente, dice. 2 Corintios 7 dice cómo se consoló, en este caso Pablo, a través de este varón. Así que con la venida de Tito, ¿cierto? Él vivió esa experiencia y muestra, hermanos, cómo Pablo
confiaba en Tito. En Corintios 8 muestra ahí que él confiaba en él para recibir una colección de los corintios. Entonces, 2 Corintios 8 dice que Tito tenía la misma solicitud que llenó el corazón de Pablo. O 2 Corintios 8 también dice que si alguien pregunta acerca de Tito y les concierne, él decía que él es mi compañero de trabajo. En 2 Corintios 12, Pablo habla de nuevo de Tito y cómo él comparte el corazón de Pablo. ¿Acaso Tito se aprovecha de usted? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu? Les dice a ellos, ¿no andamos en las mismas pisadas? ¿Te fijas? Entonces, en Tito 1:4, Pablo llama a Tito un verdadero hijo en la fe común. Entonces, Pablo amaba y confiaba en Tito. Qué rico, hermanos, ¿no? Tener ese tipo de compañeros de milicia dentro de la obra del Señor. Y obviamente lo considera como un socio valioso. Y dice, y me fui por revelación. O sea, la idea es que Pablo fue a Jerusalén por la dirección expresa de Dios. No fue porque cualquier hombre lo llamó a venir, era porque Dios le dijo que fuera. Entonces dice, y les comunicó que el evangelio, el que predico entre los gentiles, ya este viaje a Jerusalén es muy probable, hermanos, como él mencionaba en Hechos capítulo 11, cuando Pablo trajo un regalo de los mismos cristianos en otras ciudades a los cristianos en Jerusalén, quienes sufrieron bastante problemas con la hambruna, ¿no? Entonces, cuando Pablo estaba en Jerusalén, en ese tiempo, él aseguró a los líderes en Jerusalén que fue obediente a Dios en su presentación del Evangelio a los gentiles. Entonces, en ese momento hubo un argumento, hermano, que se levantó sobre el lugar de los gentiles en la iglesia, y Dios usó a Pedro, hermanos, para dar la bienvenida a los gentiles en la iglesia, en Hechos capítulo 10. Sin embargo, algunos cristianos de origen judío dijeron que los gentiles realmente podrían salvarse si primeramente se hacían judíos. ¿Te acuerdas que ese era el gran problema que había? Tenían que hacerse judaizantes primero, ¿no es cierto? Y se presentaron a sí mismos bajo la ley de Moisés. Entonces, su idea era que la salvación en Jesús era solo para el pueblo judío, ¿entiendes? Y los gentiles tenían que convertirse a judíos antes de que pudieran llegar a ser cristianos. Entonces, aquí, hermanos, podemos observar y ver cómo los judíos creyentes, sin embargo, no pudieron entender en sus cabezas que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Y se les animó en su actitud equivocada, ¿cierto?, por los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles le daban en esa área. Entonces, el resultado fue que el pueblo se alzó en armas en contra de Pablo y de su doctrina. Entonces, por eso que habían varios que estaban en contra de Pablo. Y aquí vemos una carta que está ahí con ese problema. Entonces, sabiendo que esta afirmación estaba presente, los líderes de la iglesia, hermanos, en Jerusalén querían saber lo que enseñó Pablo. Como que lo llamaron a terreno, ¿entiendes? Entonces, cuando él visitó Jerusalén, era el momento perfecto para pedirle a ellos, o en este caso decirle a ellos lo que él estaba haciendo. Así que Pablo les comunicó el evangelio que predicó entre los gentiles. Cuando la palabra dice, pero en privado a los que tenían cierta reputación. Pablo sabía que tenía el verdadero evangelio, él no se hacía problema con eso, pero no sabía cómo la reputación de cada uno en Jerusalén lo recibiría. Entonces, tal vez algunos de los mismos apóstoles estaban equivocados en este punto y necesitaban ser corregidos. Pero si hubo, hermanos, si hubo un enfrentamiento que hacer, Pablo lo hizo en privado. A los que tenían cierta reputación. Hizo lo mejor que pudo para no avergonzar públicamente a los que tenían cierta reputación en Jerusalén. Entonces, el amor y la sensibilidad por parte de Pablo, ¿cierto?, es interesante. Hubiera sido fácil para él decir, yo tengo la razón y quien no esté de acuerdo conmigo está mal. Y no puedo esperar a llegar en sus caras públicamente. Así que, pero no lo hizo. Sabía que tener la razón no le daba el privilegio de ser grosero, por ejemplo, de ser así como muy cara dura, digamos, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué era lo que hacía a Pablo temer?
¿Era que pudiera correr o haber corrido en vano? Probablemente no era, hermanos, el temor de que él mismo caería. Probablemente era el temor ya de un conflicto innecesario con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Entonces los líderes podían dañar su reputación y el ministerio de alguna manera. Entonces, además, el peligro era que los falsos maestros, si se les alienta de alguna manera por los líderes en Jerusalén, era un problema. Entonces podrían deshacer más que nada el trabajo que Pablo había hecho en la plantación de iglesia y el aumento de los discípulos de Jesús, y seguramente podría haber sido en vano el trabajo. Así que por eso que tiene toda esa precaución de hablar con ellos y explicarles lo que él estaba haciendo. De hecho, en los versículos 3 al 5, aquí vemos un poco acerca de la cuestión sobre la circuncisión de Tito. Dice: pero ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto ocurrió porque los falsos hermanos introducidos a escondidas, entre paréntesis dice, quienes llegaron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, a los que no nos rendimos en sumisión siquiera por una hora, que la verdad del Evangelio continúe con ustedes. Entonces aquí detallamos este versículo y ahí vemos que el punto de Pablo es que los dirigentes de Jerusalén, hermanos, aceptaron a Tito, un gentil convertido, a pesar de que no fue circuncidado de acuerdo con la ley mosaica. ¿Te fijas el detalle? Esto demuestra, hermanos, que el liderazgo de Jerusalén aceptó el Evangelio de la gracia de Pablo. Entonces, ¿por qué iba alguno a obligar a alguien como Tito a ser circuncidado? ¿Por qué? Porque ni siquiera era un problema, porque la circuncisión, ¿cierto?, el corte del prepucio masculino, era señal, como hemos dicho otras veces, de iniciación en la fe judía y el pacto mosaico. Entonces, si un hombre gentil quería convertirse en un judío, tendría que ser circuncidado en la edad adulta. Entonces, hombres judíos fueron circuncidados cuando eran bebés. Entonces, dado que todos los hombres judíos fueron circuncidados y la mayoría de los hombres no eran gentiles, era una manera fácil de hacer referencia a los que parte de la alianza, ¿cierto? Y para los que están fuera del pacto de Moisés. Así que, por supuesto, dice, si alguien se va a vivir una vida de obediencia a la ley, que debe comenzar por ser circuncidado. Era como el requisito, o sea, pero si alguien iba a vivir de acuerdo a la ley. Entonces Pablo no condenó la circuncisión como si se tratara de un pecado para recibirlo, pero él insistió y la referencia le confirmó que la circuncisión no tenía ninguna incidencia sobre la salvación y por lo tanto no debe ser impuesta a los gentiles. Sin embargo, la falta de circuncisión en Tito se convirtió en un problema, hermanos, a causa de los falsos hermanos que trataron de llevar a Pablo y a otros cristianos a la esclavitud. Y es significativo, hermanos, que Pablo llame a estos hombres falsos hermanos. Eso es un título pesado, ¿no? Por supuesto, bastante complicado. Ellos no piensan en sí mismos como falsos hermanos. Se veían a sí mismos como verdaderos hermanos, pero porque se opusieron y contradijeron el Evangelio revelado a Pablo por medio de Jesucristo, ellos en realidad eran falsos hermanos, de acuerdo con el estándar de Gálatas 1, ¿no? Capítulo 1, versos 6 al 9. Así que es significativo que Pablo dice que estos hombres trajeron en secreto y entraron a hurtadillas. O sea, ellos no vienen con placas identificativas que decían falso hermano. Ellos no vienen con una declaración de propósito que decía: hemos llegado para espiar su libertad en Jesús y para traer a la esclavitud. Estos hombres probablemente tenían la mejor de las intenciones, pero eran todavía hombres peligrosos que tuvieron que afrontar. Entonces, cuando dice que habla de esta palabra en secreto trajo, esto puede significar que no tenía nada que hacer en la comunión de la iglesia en absoluto, o que se colaron a la conferencia privada con los apóstoles, ¿no? Entonces, es significativo que Pablo dice a estos hombres: pueden traerlos a esclavitud. Para Pablo,
esto no solo era un problema entre los falsos hermanos y los gentiles. Puede ser que sea fácil para que Pablo dijera, esto me afecta después de todo. Soy un judío y he sido circuncidado según la ley de Moisés. Voy a dejar que Tito y otros gentiles enfrenten a este problema, ya que estos falsos hermanos tienen un problema con ellos, no yo. Pablo se dio cuenta de que si el mensaje del Evangelio fue comprometido, no era más que la esclavitud para los gentiles, pero esclavitud para todos los que nombren el nombre de Jesús. Entonces, en respuesta, Pablo se mantuvo firme y él dice, no rendimos sumisión ni siquiera por una hora. Entonces, algunos podrían reaccionar de esta manera por orgullo o simplemente plena terquedad, pero Pablo lo hizo para que la verdad del Evangelio permaneciera con ellos. Ya en este caso, los cristianos gentiles, como los de Galacia. Pero no nos engañemos. Debido, hermanos, debido a que el tema era tan importante, Pablo era terco, ¿cierto? De hecho, Martín Lutero lo expresa así, más tarde lo hace con el mismo corazón. Dice, por tanto, Dios me ayuda, mi frente será más dura que la frente de todos los hombres. Aquí tomo sobre mí este título. Le doy lugar a ninguno. Si estoy contento aún con todo mi corazón en este punto de parecer rebelde y obstinado, y yo confieso que soy y siempre seré fuerte y severo, y no voy a dar un lugar a cualquiera criatura. Él cuando tenía que ponerse firme y duro lo hacía, ¿no? Porque era todo un tema de defender la verdad. Ahora, si lo hubieran solicitado en la declaración de amor fraternal, Pablo no les habría negado, pero debido a que así lo exigían, basándose en que era necesario para la salvación, Pablo los desafió y prevaleció. Tito no estaba circuncidado. Entonces vemos, hermanos, que el pasaje es gramaticalmente difícil. Es evidente que Pablo estaba profundamente conmovido cuando escribió esto y no estaba muy preocupado con las sutilezas de la gramática, ¿no? Entonces vemos, hermano, estamos en el capítulo 2 de Gálatas, verso 6. Aquí vemos cómo Pablo resume su punto de vista. Su evangelio o credenciales apostólicas no dependían de ningún tipo de aprobación o la influencia de los hombres, incluso los hombres influyentes. Dice así, pero de aquellos que parecían ser algo, ya lo que fuera no hace ninguna diferencia para mí. Dios no muestra favoritismo personal a ningún hombre, porque los que tenían reputación de ser algo, nada nuevo me comunicaron. Entonces, pero de aquellos que parecían ser algo, decía, Pablo sabía que en su día había dirigentes de alta reputación, cristianos famosos, si usted quiere, ¿no? Pero no demasiado para impresionar o intimidar a Pablo. Lo que ellos fueran no hace ninguna diferencia para mi Dios, dice. En este caso para mí, dice, Dios no muestra favoritismo personal a ningún hombre. Entonces, a pesar de que Pablo se reunió con influyentes y gente importante, estoy hablando de cristianos importantes, algunas veces ellos no les dieron el evangelio que él predicaba. Él podía decir, aquellos que parecían ser algo, no añadieron nada para mí. O sea, los líderes en Jerusalén no añadieron nada al evangelio que Pablo predicó o la autoridad apostólica que él poseía. Recuerde que él la recibe directamente del Señor Jesús. Pablo no esperó a alguien más para hacer de él un gran cristiano. Sabía que todo se reduce a una relación personal entre él y Jesús. Esto no quiere decir, hermanos, que Pablo no recibió nada de los demás, o que nadie más podría nunca bendecirlo. Pero su vida cristiana no se basó en lo que otros hicieron por él. Entonces las palabras de Pablo no son ni una negación ni un signo de falta de respeto a su autoridad apostólica. Él simplemente estaba indicando que a pesar de que acepta su cargo como apóstoles, no está intimidado por su persona, ya que estaba siendo inflado, ¿no es cierto?, por los falsos maestros. Ahora los líderes, hermanos de la iglesia en Jerusalén,
cuando en el versículo 7 al 10 aprobaron el Evangelio de Pablo. Veamos un poco ese versículo. Dice: por el contrario, como vieron que el Evangelio para los incircuncisos había sido comisionado a mí, como el Evangelio de la circuncisión fue para Pedro, por el que actuó efectivamente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también trabajó efectivamente para mí, para con los gentiles. Y cuando Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, percibieron la gracia que me había sido dada a mí, me dieron y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los circuncidados. Ellos deseaban únicamente que debiéramos recordar a los pobres, la misma cosa que yo también tenía ganas de hacer. Entonces, aquí, hermanos, dice que los líderes de la iglesia de Jerusalén, estoy hablando de Santiago, el hermano de Jesús, Cefas, también conocido como Pedro, y Juan, aceptaron a Pablo y su ministerio a los gentiles. Aprobaron el ministerio de Pablo, sabiendo que Pablo no requería que los gentiles vinieran bajo la ley mosaica para encontrar el favor de Dios. Entonces, vemos entonces, hermanos, que el principal ministerio de Pablo fue para los gentiles, recuerde eso, y el ministerio principal de Pedro fue para los judíos. Entonces, estas distinciones no eran absolutas, cada uno ministró a los otros grupos. Entonces, para la participación que no fue arreglada, en este caso difícil, repetidamente, en las fronteras que ellos no debían pasar, como los de reinos, principados y provincias. Entonces, sin embargo, la distinción es interesante, sobre todo porque los católicos afirman que el Papa es el sucesor de Pedro, pero ¿dónde está su ministerio a los judíos? Pero si el apostolado de Pedro se refería particularmente a los judíos, permitan que los romanistas pregunten con qué derecho derivan de él su sucesión a la primacía. Si el Papa de Roma afirma que la primacía, porque él es el sucesor de Pedro, debería de ejercerla sobre los judíos, ¿sí? Entonces Pablo aquí es declarado para ser el apóstol de los gentiles, y sin embargo niegan que él fuera el obispo de Roma. Entonces, por lo tanto, si el Papa entrara en posesión de su primado, permítale montar iglesias de los judíos. Pero no fue así. Entonces, cuando él dice que parecían ser las columnas, no habla con desprecio, pero sí, en este caso, citando la opinión general y discutiendo, hermanos, de esto, que sus actos no deben ser ligeramente puestos a un lado. ¿Te fijas el detalle? Entonces, la única preocupación de los líderes en Jerusalén era que Pablo debía recordar a los pobres. Y en este caso, probablemente los santos pobres de Jerusalén, a quienes los creyentes gentiles no debían olvidar. Entonces Pablo ciertamente lo hizo mucho, recordaba a los pobres en Jerusalén, hizo una colecta, él puso mucho esfuerzo para reunir esta contribución entre las iglesias gentiles por causa de los santos en Jerusalén, que tuvieron un problema más o menos complicado con el hambre. Entonces aquí ya notamos entonces que en los versículos 11 al 13, aquí notamos, hermanos, como el motivo de reproche público de Pablo apóstol Pedro, aquí cuando ya se enfrentan estos dos grandes hombres de Dios. Entonces dice: ahora bien, cuando Pedro había llegado a Antioquía, le resistí la cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero cuando vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y el resto de los judíos también, la hipocresía de él, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, Pedro, hermanos, había aprobado el evangelio y el ministerio de Pablo. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, Dios usó el mismo a Pedro para dar la bienvenida a los gentiles en el cristianismo, sin la condición previa de convertirse en judío, ¿no? Entonces dice, hermanos, que aunque Pedro había estado de acuerdo con recibir a los gentiles en la iglesia sin traerlos bajo la ley de Moisés, cuando Pedro vino a Antioquía, iglesia que de la casa de Pablo, era otra historia. O sea, se negó a asociarse con cristianos gentiles, como que los tenía ahí nomás,
¿no? Y obviamente a la vez vinieron ciertos creyentes judíos de Jerusalén. Entonces, estos hombres eran los cristianos de origen judío, y Pablo les llama a ciertos hombres de Jacob y a esos quienes eran de la circuncisión. Y Pedro supo que iban a ser ofendidos en su relación con los gentiles, así que no estaban bajo la ley de Moisés. A sus ojos, estos gentiles no circuncidados no eran realmente cristianos en absoluto. Así que para complacerlos a ellos y evitar un conflicto, Pedro trató a estos cristianos gentiles como si no fueran cristianos del todo. Así que Pedro sabía que Dios no requería que los gentiles estuvieran bajo la ley de Moisés para la salvación. Él aprendió esto de la visión que Dios le dio en ellos, ¿te recuerdas? Entonces él aprendió esto de la efusión del Espíritu Santo sobre los gentiles que creyeron, aparte de ser circuncidados. Entonces en Hechos capítulo 10 aparece esto, y aprendió esto por el acuerdo de los otros líderes de la iglesia, hermanos. Entonces ahora Pedro se vuelve a encender en todo lo que había conocido sobre el lugar de los gentiles en la iglesia, y que trata a los gentiles no circuncidados como si ellos no fuesen salvos en absoluto. Así que la verdad es que es complicado, ¿no? Es complicado porque, hermano, dice, el asunto era grave, y tan grave que Pablo lo enfrentó con mucha valentía, ¿ya? Porque por desgracia otros seguían el ejemplo de Pedro. Entonces los pecados de los maestros son los maestros de los pecados. Así que, hermanos, lo enfrentó con valentía, y dice que cara a cara, porque era de condenar. Entonces Pablo tuvo esta confrontación pública con Pedro sobre este tema, y obviamente, hermanos, esto también es grave, porque implicaba la cuestión de comer juntos. Antes de que viniesen algunos hombres de parte de Jacob, Pedro comía con los gentiles, pero una vez que llegaron, Pedro se retraía y se apartaba. Entonces esta separación fue probablemente en la cena compartida de la iglesia, a la que llamaron el banquete en este caso el ágape, o la fiesta de amor. Y también les recuerda la muerte del Señor en esta cena, y como había que hacerlo juntos. Por lo tanto, Pedro puso a estos cristianos gentiles fuera de la mesa de la comunión. Entonces, puede ser que la observancia de la Sagrada Comunión estuvo involucrada en esto, ya que parece que muchas veces en la iglesia primitiva se celebraba en una comida compartida por todos los creyentes. Ahora, si este fue el caso en Antioquía, no habría sido una división de los creyentes en la mesa del Señor. Entonces Pablo no tenía un asunto pequeño en la mano, pero el jefe de los artículos de la religión cristiana, ¿cierto? Cuando este artículo se pone en peligro, no hay que dudar en resistir a Pedro o un ángel del cielo. Él no tenía problema en hacer eso. Entonces Pablo no escuchó esto desde el informe de otros, sino que fue un testigo ocular para él. No practica posponer la reprensión para que el escándalo no creciera, ni tampoco pues se le reprendió en privado. Fíjate, mira que porque el delito era público, así que como era público, obviamente él lo manifestó en público, ¿ya? Así que, ¿por qué Pedro hizo esto? Algunos piensan por qué. Cuando él sabía que Dios les dio la bienvenida a los gentiles en la iglesia, sin incluirlos en la ley de Moisés, Pablo dice que Pedro temía a los que eran de la circuncisión. Entonces Pedro actuó en contra de lo que sabía que era correcto por miedo. Fíjate que a veces hay cuestiones que nos da temor, ¿no? Y hacemos ciertas diferencias en la iglesia, y esa cuestión es muy fea, hermano. Pedro tal vez pensó que si los miembros de la embajada volvieran y le dijeran a la iglesia de Jerusalén que él comía con los gentiles, podría comprometer su puesto en la iglesia principal. Algunos piensan eso, ¿no? Así que, bueno, es fácil criticar a Pedro, pero cada persona sabe lo que significa hacer algo que sabe que está mal. Y todo el mundo sabe lo que se siente al ir en contra de lo que usted sabe muy bien que es correcto. Entonces, todo el mundo sabe lo que se siente cuando la presión social te empuja hacia un compromiso de alguna manera. Así que su retirada de la mesa
en este caso, que era la comunión con los creyentes gentiles, no fue motivada por un principio teológico, sino por el miedo cobarde a un pequeño grupo de presión. Entonces seguía creyendo el Evangelio, pero él no pudo practicarlo en ese minuto. ¿Te fijas el detalle? Entonces, es como decir cuando se convierte, no sé, una ramera o alguien complicado y nosotros estamos con ellos. Entonces a veces nos apartamos de ellos por lo que nos van a decir. Yo creo que eso no corresponde, hermanos, ¿no? Entonces, antes de ser transformado, este tipo de comportamiento que dominó la vida de Pedro, antes de ser transformada por el poder de Dios, esto es como Pedro diciéndole a Jesús que no fuera a la cruz, o Pedro al apartar los ojos de Jesús y se hunde, ¿no? O también como Pedro cortando la oreja del siervo del sumo sacerdote cuando vinieron a arrestar a Jesús. Entonces vemos que la carne está todavía presente en Pedro. No digamos que nosotros ya no cometemos esa falta. Y todos los cometemos. Entonces Pedro también lo cometió. La salvación y la llenura del Espíritu Santo no ha hecho a Pedro perfecto todavía, o por lo menos crecido más. El viejo Pedro sigue ahí. ¿Te fijas el detalle? Solo se le ve con menos frecuencia nomás. Entonces podríamos sorprendernos que Pedro, que conocía mejor, ya lo hizo. Pero solo estamos sorprendidos si no creemos lo que Dios dice acerca de la debilidad y la corrupción de la carne. Claro, es como decir, bueno, ¿y por qué Pedro hizo eso? También cometió faltas, pues igual que cada uno de nosotros. El mismo Pablo conocía esta lucha, como lo describe en Romanos 7, 18. Dice, porque yo sé que en mí, ¿te acuerdas que decía Pablo? Decía esto. Es decir, en mi carne no mora el bien, decía, porque el querer el bien está en mí, porque el querer el bien, que no lo podía, o sea, no lo podía lograr. Entonces ninguna posición del hombre es tan segura que no caiga. Si Pedro cayó, yo también puedo caer. Si se levanta de nuevo, también yo puedo subir de nuevo. Entonces tenemos los mismos dones que ellos tenían. El mismo Cristo, el mismo bautismo, el mismo evangelio, el mismo perdón de los pecados. Entonces, no sabemos de qué se trataba acerca de esto, de algunos hombres de parte de Jacob, que hizo a Pedro tener tanto temor. Entonces, tal vez porque eran hombres de personalidad muy fuerte, o tal vez porque eran hombres que eran de un prestigio, una influencia fuerte, o tal vez se formulan amenazas de un tipo u otro. Entonces, fuera lo que fuera, el deseo de atender a estos cristianos judíos legalistas era tan fuerte que aún Bernabé, dice, también fue arrastrado por la hipocresía de ellos cuando llegaron los hombres de Jacob. Entonces, aún Bernabé trató a los cristianos gentiles como si no fueran cristianos en absoluto. Y esto es increíble. Bernabé era un amigo y compañero de confianza de Pablo, hermanos. Y Bernabé permaneció junto a Pablo cuando conoció a los apóstoles. Bernabé buscó a Pablo y lo llevó a Antioquía para ayudar con su ministerio. Y de hecho, en Hechos capítulo 11, 24 dice de Bernabé que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Sin embargo, Bernabé falla en esta prueba crítica también. ¿Te fijas? Entonces, la deserción de Bernabé era de carácter mucho más grave en lo que respecta a la libertad gentil de las vacilaciones que tenía Pedro. Bernabé, hermano, es el principal defensor de la libertad gentil, ¿cierto? Junto a Pablo. Algunos escritores dicen que se había convertido en ese minuto como en un traidor. Entonces, no es imposible que este incidente produjera una sensación temporal de desconfianza. Puede haber preparado el camino para la discordia entre Pablo y Bernabé, que poco después llevó a su separación. Entonces, el resto, hermanos, de los judíos también criticaron la hipocresía de él. Fue más grande que solamente lo de Pedro y Bernabé. Pedro primero hizo el compromiso de actuar como si los cristianos gentiles no fueran cristianos. Entonces Bernabé lo siguió. Entonces, a continuación, el resto de los judíos en la iglesia de Antioquía siguieron a Pedro y a Bernabé. Entonces, cuidado, hermanos, con todo lo que hacemos, porque somos una influencia poderosa, hermanos. Así que cuidado con estar así con medios hipócritas, que de repente queremos a uno y a otros no. Esto demuestra de que es una gran responsabilidad el ser un líder. Cuando vamos por mal camino,
otros a menudo nos van a seguir también. Entonces Satanás sabía que si él podía hacer que Pedro tomara el camino equivocado, muchos otros también lo iban a hacer. Entonces, jugando al hipócrita, arrastrado por su hipocresía. ¿Cómo fue esta hipocresía? Fíjate, hermano, que la palabra hipócrita en el idioma original de la Biblia significa el que se pone una máscara. Eso es lo que significa hipócrita, el que se pone una máscara, en referencia a un actor. Y en este caso, Pedro, Bernabé y el resto de los cristianos judíos de Antioquía sabían que estos creyentes gentiles eran realmente cristianos, se habían convertido. Sin embargo, debido a la presión de algunos de parte de Jacob, se comportaban como que no fuesen cristianos. Pero había algo más que esto. Pedro se retraía y se apartaba de los creyentes gentiles, digamos. Entonces, cuando antes lo hacía, antes comía con ellos. Entonces, de hecho, él comía con ellos a menudo. Entonces, de hecho, el escritor Stott escribe acerca de la frase de que iba a comer con los gentiles. El tiempo imperfecto del verbo muestra que este había sido su práctica habitual. Él tenía la costumbre de comer su comida con los gentiles. Pero ahora Pablo rehusaba, en este caso a Pedro, ahora Pedro rehusaba comer con los creyentes gentiles. Entonces, cuando un judío se niega a comer con un gentil, lo hace en obediencia a los rituales judíos. Y Pedro ya había aprendido la obediencia a los rituales judíos, ¿cierto? No era esencial para la salvación. Él sabía eso, ya sea para los judíos o gentiles. Pedro había dejado de mantener estos rituales judíos para sí mismo, pero ahora está actuando como si ellos los mantuvieran para acomodar el legalismo de algunos de parte de Jacob. Pedro ya no mantiene una estricta observancia de la ley de Moisés para sí mismo, sino por sus acciones. Implica que los gentiles creyentes deben guardar la ley. Eso estaba diciendo, cuando él mismo no lo hacía. Es complicada esta cosa, así que es como decir, nosotros les pedimos a la gente que haga ciertas cosas y nosotros no lo hacemos. Entonces es difícil, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, yo quiero pedirle que tengan paciencia con el capítulo 2 porque es muy largo. Yo no quisiera pasarla de largo, así que mañana yo creo que voy a seguir con la parte 2 del capítulo 2. Ya ahí cuando vamos a ver, ya que cuando Pablo enfrenta públicamente a Pedro, cuando dice Pedro, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Interesante esa lucha que había, y así que la vamos a observar el día de mañana. Queridos hermanos, muchas gracias por compartir con nosotros. Estamos todos los días de lunes a viernes, exactamente a las 10:30 de la mañana hasta las 11:10, 11:15 más o menos, observando algunos puntos interesantes dentro de la palabra, haciendo una exégesis viendo un poquito el contexto histórico. Quizás no aplicamos tanto en este minuto porque no es un devocional, no es una palabra, no es una predicación, es una enseñanza de las Escrituras tal cual fue escrita, hermano. Así que Dios nos ayude, mucha bendición. Muchas gracias, Señor amado, por este tiempo que hemos tenido, que hemos mantenido con tus hermanos, con este caso con tus hijos, con la iglesia de Cristo, que de alguna manera es enseñada brevemente, porque yo sé que la que debe enseñar a sus hijos es la iglesia local, pero nosotros aportamos un granito de arena para eso. Bendiciones, hermanos queridos, y un gusto poder saludarles. Gracias al Señor, hermanos. Gracias por compartir algunos comentarios. Ahí mi pastor Claudio hace sus comentarios ahí. Gracias, pastor, por ayudarnos y comentar. No les ruego que comenten. Lo que les ruego es que escuchen. Así que mucha bendición y hasta mañana, queridos hermanos.